estética. Estamos, ya. Dándole continuidad al programa, a este extenso programa que hemos tenido en los últimos, desde el martes recién pasado, con la actividad inaugural en el Gabriela Mistral. Ayer toda una jornada muy larga que terminamos con un amigo en común, con Manuel Antonio, con Mario Morós, que también fue una conferencia magistral. Y hoy día con toda una jornada también muy buena, con un panel recién que acaba de terminar, que es el panel internacional, que están los compañeros uruguayos, argentinos y mexicanos. Mañana seguimos en continuidad, vamos a tener el panel sobre vivienda, también el último panel donde están los representantes de las direcciones de partido, fundamentalmente México, Uruguay, Argentina y España, entendiendo de que vamos a recibir en términos muy especiales al secretario general del Partido Comunista Español, que viene exclusivamente a esta jornada. Y finalmente vamos también con un amigo también en común, con Michel Louis, que va a terminar mañana la clausura de este seminario. Yo voy a hacer una presentación de quién debe ser, junto con otros compañeros que son contemporáneos a su generación, de los sociólogos más destacados a nivel latinoamericano y, por supuesto, reconocido ya nacionalmente por su premio nacional, el compañero Manuel Antonio Carretón, quien ha llevado un análisis de los procesos políticos y sociales a partir de la mirada de la matriz sociopolítica. Es una arquitectura metodológica que él viene desarrollando junto con otros sociólogos en América Latina. Creo que Cavarossi también es el que, exactamente, con quienes iniciaron ese proceso. Él no va a hablar de la matriz, solo lo quiero destacar porque la matriz ha ido creciendo, se ha ido desarrollando y ha ido dando capacidad de interpretación de los modelos sociopolíticos latinoamericanos. Creo que van a haber ajustes, yo me imagino que debe estar en esas interrogantes Manuel Antonio, sobre todo con cómo han ido emergiendo las ultraderechas hoy día en América Latina, y no solo en América Latina, sino que también en Europa, que es una preocupación y que va a ser siempre una preocupación muy importante. Pero en esta oportunidad, y yo quiero llamar la atención en esto, cuando planteamos este desafío de esta conferencia con Manuel Antonio, que es una conferencia que en este minuto se está transmitiendo para todo el país, lo primero que me llamó la atención, lo gustoso que quiso estar y fue un entusiasta de querer estar. De hecho, me molestaba. Me llamaba 2 veces me llamó a preguntarme si el Polígono había aprobado su ponencia. Todavía recuerda esa. No, este partido tiene otras costumbres, ¿no? Pero, y siempre ha sido un amigo muy cercano al partido, un amigo intelectual y político también de nuestro, de Guillermo Teller, de nuestro presidente, que como ustedes todos saben, la semana pasada nos dejó materialmente, pero sí en las ideas y en las proyecciones políticas nos sigue inspirando, ¿no? También tuvo una preocupación, y lo quiero decir, también tuvo una preocupación, él estando también enfermo, inclusive estaba hospitalizado en ese minuto, y efectivamente me decía, Pablo, por favor, entrega mis condolencias a la dirección del partido y a su familia, cosa que la hicimos como me lo pidió. Quiero decir esto porque también es un acercamiento desde otra mirada, también es un acercamiento que nos permita también que la vida de la izquierda, la vida de la intelectualidad y el desarrollo también pasa por procesos políticos y sociales, pero también pasa por procesos muy humanos que tienen que ver también cómo nosotros vamos evolucionando y cómo nos vamos viendo. Yo he tenido la grata cercanía de haber partido trabajando con él muy joven, y eso también me ha aprendido a valorar todo lo que él ha hecho y el aporte que ha hecho y lo necesario que es su aporte para hoy día, no solamente para la política y para la reinvención y las reinterpretaciones que necesitamos más que nunca en el ámbito de
ciencia política, de la sociología política y de otras ciencias sociales conexas, ¿no? Así que, sin más que hablar y dándole un homenaje, que siempre hay que darlo a personas que han profundizado nuestros análisis, quiero dejar a Manuel Antonio en este seminario de los 50 años. Esta es una lectura de la conmemoración de los 50 años, pero también es un llamado a tener una mirada crítica, tener una mirada profunda sobre los cambios que han ocurrido en la sociedad, pero a la vez también cuál es el legado de lo que fue la Unidad Popular, el proyecto de la vía chilena al socialismo y la mirada todavía estratégica de la construcción del socialismo democrático. Así que, sin más que hablar, callarme y dejar aquí a nuestro principal expositor, nuestro conferencista de hoy día, Manuel Antonio Larratón. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, perdón. Muchas gracias, Pablo, por la invitación del ICAL, por tu gentileza y afectuosidad en esta invitación. Mil perdones a quienes están aquí y a quienes están a través de los medios de Internet, en fin, por el retraso, debido a que el tránsito es una cosa absolutamente incontrolable y además a una situación, como decía Pablo, de salud que dificulta los desplazamientos, en fin. Así que pido desde ya mil disculpas porque es una falta de respeto llegar tarde, aunque uno no sea el responsable de ello. Bueno, lo que yo le propuse a Pablo es tratar de presentar desde el punto de vista de las reflexiones, investigaciones que uno ha estado haciendo como el último tiempo y en el marco de la situación actual, un cierto panorama más bien puntual, es decir, de puntos, respecto a estos 50 años desde una perspectiva particular, que es y que se basa en una hipótesis que es que la sociedad chilena, desde hace largo tiempo, especialmente desde los 60 para adelante, es una sociedad que vive en procesos. No todas las sociedades viven en procesos, aunque los distintos actores políticos quieran generar procesos, pero hay sociedades, por ejemplo, uno diría hoy día en América Latina, hay pocas sociedades que viven en procesos propiamente tal. Pueden estar en conflicto, pueden estar en problemas de disputas respecto a las próximas campañas electorales, en que gana uno, después gana el otro sector, pero no siempre viven las sociedades en proceso. La sociedad chilena tiene una particularidad, y dada la situación de hoy y hacia el futuro, uno se pregunta, ¿cómo es para una sociedad como la chilena vivir sin proceso? Vivir sobre la base de digamos, lo que a los cientistas políticos les encanta, y a los sociólogos no, a los sociólogos no gustan los procesos. Los cientistas políticos lo que básicamente son las distintas formas de negociación, los distintos conflictos puntuales, etc. La particularidad que tiene un proceso es que hay una cierta finalidad, una cierta meta planteada, un conflicto en torno a esa meta por los distintos actores sociales y políticos. Y en ese sentido, yo diría que la sociedad chilena vivió desde los años, vamos a decir, 53, desde hace 53 años, porque hay que incluir básicamente el gobierno no popular, que comienza en los 70, 4 grandes procesos. Uno, y yo diría 3 de transformación y 1 de un contraproceso de transformación o de intento de reversión y refundación autoritaria. El primero es la vía chilena al socialismo,
El segundo es el proceso de refundación autoritaria, que es, digamos, claramente el intento de reconversión, no solo de detención de un proceso, no solo estancarlo, sino de revertir y generar un proceso de construcción de otro tipo de sociedad desde un estado de terror. Y el tercer proceso es un proceso parcial. Los dos primeros son de cambio global de la sociedad. El tercero es un proceso de cambio parcial, es un proceso de transformación, y desde el punto de vista de las fuerzas de cambio, de los sectores progresistas, es el más exitoso, y es el proceso de democratización política. Es decir, de término de la dictadura, instalación de un régimen democrático e intentar superar los déficits de la dictadura. Y el cuarto proceso tiene sus inicios, hay un periodo, digamos, de estancamiento, de ausencia de procesos, propiamente tal. Yo diría que va entre la mitad del gobierno de Lagos hasta el 2011-2012. El 2011-2012 se inicia la posibilidad o potencialidad de un nuevo proceso de transformación, que tiene un sentido distinto, lo vamos a analizar, y que tiene como expresión, digamos, fundamental desde el punto de vista del gobierno, el segundo gobierno Bachelet. No hay que olvidarse que ese gobierno se planteaba 3 metas iniciales y que con la incorporación a la coalición gobernante de la Concertación del Partido Comunista se agregó una cuarta meta. Las 3 metas eran educación pública, lo que significaba el corazón, de alguna manera, el modelo cultural de la dictadura, reforma tributaria, no tanto en el sentido que se habla hoy, sino mucho más profunda, que significaba básicamente tocar crucialmente la concentración como corazón del modelo económico, y nueva constitución. Por primera vez en un proyecto de gobierno, nueva constitución, no reforma la constitución. Y con la incorporación del Partido Comunista a la coalición se agregó el otro elemento que era también refundacional, que es la reforma laboral, la reforma del trabajo y de las relaciones laborales. Eso queda empantanado y de alguna manera se retoma un proceso de transformación con el estallido y con su institucionalización a través del proceso constituyente junto a otro cauce que es el gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda propiamente tal, después del gobierno del presidente Allende. Y hoy día estamos yo creo, en un momento de cierre. No estoy diciendo que eso es lo que a mí me guste para nada, pero digo, es lo que uno ve, un momento de cierre de ese proceso transformador. Y la pregunta es si estamos en presencia de un nuevo proceso de transformación, pero esta vez del tipo reversión o refundación o regresión conservadora por parte de la derecha, o si simplemente estamos en un momento solamente de estancamiento de los procesos de transformación. Respecto del primero, que es la vía chilena al socialismo, lo que hay que recordar, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer un relato de cada uno de estos porque nos llevaría demasiado tiempo, pero quiero señalar algunas cosas que me parecen interesantes para el debate, para ver qué es lo que hemos aprendido, cómo se replantean las cosas
hoy. De la vía chilena al socialismo, como todos sabemos, es un proyecto absolutamente inédito en la medida que intenta configurar, aunque no se diga así en aquella época, pero que intenta en el fondo poner en conjunto los dos grandes proyectos de la sociedad industrial, de la sociedad que viene después de la Revolución Francesa, la creación de los estados nacionales, que se plantea también los problemas propiamente del desarrollo, que es el tema de la democracia y del socialismo. Y es entonces el primer proyecto que se plantea explícitamente y que además logra por la vía electoral instalar en el gobierno un proceso de construcción de socialismo en democracia. Y ese proyecto que está generado, coordinado, dirigido por los partidos de izquierda chilenos, básicamente sus ejes son el Partido Socialista y el Partido Comunista. Hay otros partidos menores que pueden tener mayor o menor importancia, pero básicamente es la coalición socialista-comunista, que venía de hace mucho tiempo. Ambos partidos se necesitaban el uno al otro. Y que en una sociedad como la de aquella época, muy distinta a la de ahora, los partidos expresaban a los actores sociales. Y por lo tanto, los partidos comunistas y socialistas expresaban en forma diversa a la clase obrera, al campesinado, a los movimientos populares. En esa configuración de partidos en Chile, el centro político, llamase Partido Radical, posteriormente Democracia Cristiana, expresaba a las clases medias, algo más serio que los sectores medios. En esa época existían clases medias, hoy día no existen clases medias, existen sectores medios. Y la derecha expresaba a los sectores dominantes, digamos, no solo a los sectores dominantes, sino también a aquellos sectores sociales que culturalmente estaban hegemonizados por los sectores dominantes. El movimiento de la gente de uno u otro sector era limitado. El mundo independiente era un mundo limitado a un 15%. No porque toda la gente estuviera especialmente entusiasmada a integrar la política, sino que, habiendo núcleos organizativos importantes que expresaban a los movimientos sociales, a las clases sociales, si ustedes quieren, la población a la cual no le interesaba necesariamente la política, finalmente, en los momentos de toma de decisión, adhería a uno o a otro sector. Es decir, habían y adhería con una cierta estabilidad a esos sectores. Esto es clave para entender la diferencia con lo que ocurre hoy. Y esta propuesta de socialismo en democracia, encabezada por los partidos socialista y comunista, por lo que se llamó Unidad Popular, tenía el liderazgo presidencial de Salvador Allende, que expresaba muy bien la alianza y tensión entre socialistas y comunistas. Uno diría
racionalidad o lógica, es mi opinión, comunista y retórica socialista, épica socialista, que le permitía entonces, como además tenía la tradición y la legitimidad dentro del partido, que le permitía entonces expresar al conjunto de la alianza. Pero hay que entender, y eso es importante para el análisis del periodo, que la figura de Allende no es lo que uno podría llamar un líder constituyente. Es un líder. Su liderazgo, su liderazgo es resultante de la Alianza Comunista Socialista. No es el que funda la Alianza Socialista Comunista, como ocurriría, por ejemplo, con líderes constituyentes, como el caso de Perón en Argentina. Y eso significa que, obviamente, su capacidad de dirigir absolutamente o desde su propia convicción lo que ocurra con esa coalición es limitada. Y ese es un punto, a mi juicio, importante. ¿Por qué? Esto lo voy a decir un poco después, pero ahora lo que quisiera concentrarme es lo siguiente. No se puede entender el periodo de la unidad popular, de la vía chilena al socialismo, si no se toma en cuenta el escenario político. Y uno de los grandes problemas que tienen los análisis que se han hecho es que precisamente tienden a analizar los déficits de un programa, de un proyecto, por ejemplo, los déficits de conducción que existen, que existían, sin duda, pero como que ellos existieran por sí solos, existen, pero en el marco de un contexto. Y el contexto es que estamos en presencia, en aquella época, de un escenario bipolar. Un escenario bipolar que está constituido a partir de lo que llamamos vía chilena del socialismo. ¿Qué significa vía chilena del socialismo? Significa que hay un sector de la sociedad, expresado en los partidos políticos, la Unidad Popular, que lo que quiere es superar el capitalismo. Su proyecto, porque los procesos siempre van acompañados de proyectos y de conflictos entre proyectos y contraproyectos. Su proyecto es la construcción del socialismo, es decir, superar el capitalismo para ir rápido. Y eso, para ello, tiene un programa, que es el programa de la Unidad Popular, que tiene una combinación de transformaciones estructurales, de la cual la fundamental es la creación del área de propiedad social, y después tiene, por supuesto, un conjunto de propuestas para mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, que se expresan parte en las 40 medidas, pero que se expresa también en muchos otros aspectos del programa. Lo que va a significar entonces una capacidad de movilización y de politización muy fuerte. Y al otro lado tenemos la postura de los sectores dominantes, que se pueden expresar, se puede llamar la derecha. La derecha no puede entenderse solamente como derecha política, son los grandes monopolios y fundamentalmente, no digo exclusivamente, pero fundamentalmente también los intereses de la época de la Guerra Fría, los intereses de los Estados Unidos, la política norteamericana. Y esto es clave para poder entender todo lo que ocurre. Porque imaginemos simplemente un cuadro.
Por un lado hay unos que quieren superar el socialismo y otros, el capitalismo, perdón, unos que quieren superar el capitalismo y otros que quieren evitar que se supere el capitalismo, es decir, tienen que, esto en el marco de un sistema democrático, tienen que su racionalidad, su lógica, desde antes que llegue incluso el presidente del candidato Allende, que llegue como presidente electo, que llegue al gobierno, se trata de eliminarlo. Entonces, el principio, la lógica de comportamiento es el derrocamiento. El derrocamiento adquiere diversas formas. Puede ser matar al comandante en jefe del ejército. Puede ser hacer un paro nacional productivo que genere un caos tal que obligue a alguien a intervenir. Puede ser proponer un derrocamiento institucional a través de apelar y realizar una coalición con el centro político para ganar unas elecciones y en esas elecciones tener una mayoría que permita una mayoría, digamos, para el derrocamiento constitucional, para la institución a través de la Constitución. Y si fallan todos esos elementos, entonces, aprovechando la crisis que tiene este permanente proceso entre querer realizar las transformaciones y oponerse a ellas, apelar a un actor, que son las Fuerzas Armadas, para que intervengan. Habiendo intervenido ellas antes a favor del gobierno, generada la crisis, lo que la derecha y las fuerzas que promueven el golpe, que promueven el derrocamiento, le ofrecen a las Fuerzas Armadas es: vengan, tomen el poder, vamos a caricaturizar un poco, hagan lo que quieran, devuélvanos las empresas y todo lo que nos quitaron, maten como sea y que esto no vuelva a pasar nunca. ¿Y qué le ofrece el gobierno a las Fuerzas Armadas? Y ahí hay que meter todo lo que tiene que ver con la ideologización de las Fuerzas Armadas respecto a su dependencia de Estados Unidos, la doctrina de seguridad nacional, que era más bien guardada en reserva, a diferencia de lo que había pasado en otros países latinoamericanos, en que intervenían permanentemente las Fuerzas Armadas. Aquí era una reserva ideológica. Entonces, ¿qué le ofrece? Vengan a cumplir con su deber cívico, cumplan con él, y eso significa que participen con nosotros y eliminen la insurrección. Frente a eso, las Fuerzas Armadas, cuyo interés único, tal como decimos que la lógica de uno es defender el capitalismo y eliminar el proyecto socialista, la lógica del otro es realizar el proyecto socialista superando al capitalismo y eliminando el capitalismo como clase, los capitalistas como clase, no como personas, sino como clase. Las Fuerzas Armadas, su interés era la mantención de su unidad. Lo que era también el interés principal, inicialmente, originalmente, del centro político, de uno de los 3/3, que era la democracia cristiana. Y por eso no apoyan la primera propuesta de la derecha de derrocar a Allende antes que asuma, sobre la base de la propuesta que se hace de elegir, de que
segunda vuelta, digamos que era parlamentaria, o sea, en el Parlamento, elegir a Jorge Alessandri, que había sido el candidato derrotado, para llamar de nuevo a elecciones, proponiéndole a Frei que él fuera el candidato. Y la democracia cristiana rechazó eso. Y se lo rechaza ¿por qué? Porque no estaba en el escenario bipolar entre uno y otro. Estaba por la preservación de sus propios intereses, y uno puede decir, pero no hay tiempo para explicar, analizar eso, pensando en que el gobierno de la Unidad Popular realizaría reformas, pero realizaría un gobierno que generaría tales problemas en la situación económica, etcétera, que ellos serían, después volverían al gobierno como los salvadores de la situación. Y también entonces el interés principal fundante de la democracia cristiana no es el uno u otro, sino sí mismo. Lo que siempre fue, en el fondo, el interés del centro demócrata cristiano, la preservación de sus propios intereses, sus propios proyectos, a diferencia de lo que fue el centro Partido Radical, que era un movimiento más bien pendular. Entonces, este es, a mi juicio, lo que se juega en ese periodo. Y eso es lo que, a mi juicio, obliga a, en el debate de hoy, hacer esta distinción entre lo que es la crisis política y el golpe de Estado. El golpe de Estado y la eliminación de la Unidad Popular, con todo lo que eso significara, era un proyecto original, fundante, inicial, no dependía de la crisis política. Y si no hubiera habido crisis política, igual se plantearía eso. La crisis política, o la crisis social y política que realmente existió, ¿no?, era básicamente lo que interesaba alimentar para poder provocar el golpe. Ahora, en esa crisis social y política hay una responsabilidad, no la única ni la mayor, de la Unidad Popular y del gobierno. En el golpe militar no hay ninguna responsabilidad. El golpe militar, los responsables son los que lo instigan, los que lo hacen y los que lo apoyan. Nunca un crimen tiene como responsable a la víctima del crimen. Tiene como responsable a quien lo ejecuta. Y eso, a mi juicio, es clave. Y eso es lo que la derecha hoy no quiere aceptar. Y no puede aceptar. Porque aceptarlo significaría decir, somos los cómplices de eso. Y entonces la culpa es la crisis, y algunos serán más radicales y dirán la culpa es básicamente Allende, y si no hubiera habido Allende no habría habido Pinochet. Bueno, entonces, digo, eso, pero yo creo que una de las cuestiones centrales es pensar ¿cuáles fueron las responsabilidades de la Unidad Popular en la crisis política? No en su desenlace, no en el golpe militar, pero en la crisis política. Para mencionarlas muy rápidamente, yo diría que hay un problema en el proyecto mismo.
Lo cierto es que cuando se pensaba en socialismo, el modelo socialista que se pensaba, independiente del aspecto que fuera en democracia, no era muy distinto a los socialismos reales. No había un proyecto distinto de, digamos, organización de la economía, papel del Estado. Había, en ese sentido, un cierto déficit teórico que permitía que se concentrara en la medida en que el socialismo era algo, ahí está, esto es lo que, a eso vamos, el debate fundamental era la vía. Y ese era el debate en América Latina, sobre las vías al socialismo, sobre las vías de la revolución. De alguna manera se pensaba, bueno, esta es el socialismo está ahí. Nosotros tenemos que construirlo, ¿cómo lo hacemos? Y el debate sobre las vías. Y eso le dio una enorme importancia a la introducción en el debate chileno de lo que era el debate latinoamericano, que había sido básicamente después de la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, sobre vía insurreccional o vía armada, digamos, y vía institucional, que era inédito. Y esa tensión atravesó a la Unidad Popular. Y eso hay que reconocerlo, la atravesó. Y llevó una retórica, no una estrategia revolucionaria armada en el seno de la Unidad Popular, pero una retórica respecto al avanzar sin transar y muchas otras cosas. Hay que decir que en ese momento el Partido Comunista era el partido más cercano y más convencido de la vía chilena del socialismo y del liderazgo de Allende sin recurso a ninguna forma de revolución armada, por supuesto revolución de contenido sí, pero no revolución como método político, un grupo toma el poder y termina con el Estado. Ahora, hay que reconocer también, yo entiendo que esto puede provocar polémica, que cuando le preguntan en un momento al presidente, al secretario general del Partido Comunista, ustedes han dicho que quieren hacer una revolución por la vía democrática y que los avances que se van a hacer en este periodo van a ser irreversibles. ¿Qué pasa si en las elecciones de 1976 gana la derecha de los sectores opositores e intentan revertir todo lo que ustedes han hecho hasta ahora, todo lo que ha sido la revolución? ¿Lo van a aceptar o no? Y la respuesta fue, falta mucho tiempo para 1976. Lo que quiero hacer ver es que hay un problema en la cultura ideológica de aquella época, de haber logrado un discurso universal, completo al conjunto de los sectores, de esta novedad que era socialismo y democracia sin ruptura institucional. La preocupación por el problema del poder. Hay un momento decisivo, y todos hablábamos de eso, de que hay un momento decisivo. En democracia el momento decisivo son las elecciones, no son otros. Esos son los momentos decisivos, cuando usted construye una mayoría para algo. Entonces, esa retórica que no
significó en ningún momento salida de la institucionalidad. No significó. Pero, sin embargo, genera problemas hacia aquellos que no son parte del mundo de la Unidad Popular. Así que el mundo hacia los partidos que no son los partidos de la Unidad Popular y hacia el sector que se mueve con la Unidad Popular no hay problema, pero el resto. Y ahí está el tema de las clases medias y la manera como abordó el gobierno de la Popular el tema de las clases medias. Las clases medias eran aliados. Los grandes ganadores del periodo 38 al 70, los grandes ganadores son las clases medias en Chile. Bueno, por supuesto, los sectores dominantes, pero que eso eran dominantes. Pero piensen ustedes que los sectores oligárquicos agrarios perdieron. Las clases medias ganaron siempre. Y se les dice, eran los protagonistas, y se les dice que son aliados. Entonces, ahí hay un problema. La capacidad de vincular a un sector organizado políticamente y organizado socialmente, como era, por ejemplo, la clase obrera, los sectores populares organizados, de vincularlos con el mundo de lo que el MIR llamaba los pobres del campo y la ciudad. Enormes dificultades para hacerlo. De hecho, quienes se sentían realmente comprometidos y beneficiados por las expropiaciones eran los sectores populares más organizados. Y tanto es así que los otros, que no estaban llamados a eso, son los que se empiezan a tomar la fábrica. Entonces, y eso no tenían la vinculación igual con el sistema de partidos de la Unidad Popular, salvo con aquellos sectores que estaban en la idea que hay un momento de toma del poder que es distinto. Entonces, lo que hago ver es que había un problema de no entender, y esto no es solo responsabilidad de la Unidad Popular, también lo es del centro político, del no entender que las mayorías políticas en Chile, en esa época, no hoy, se construían a través del sistema partido. Y en este caso, en coalición con la democracia cristiana. Ese fue el gran aprendizaje posterior. Yo no digo que eso fuera posible, porque la democracia cristiana tampoco tenía demasiado interés. Pero había todo un sector que no estaba dispuesto a aceptar ni a discutir la posibilidad de algún tipo de acuerdo con la democracia cristiana. Y cuando eso se plantea, ya es muy tarde, por la capacidad que tuvo la derecha de atraer a la democracia cristiana a su propia estrategia. Y la democracia cristiana se subsumió en la estrategia del golpe. La sociedad chilena, al final de la Unidad Popular, era una sociedad profundamente dividida y profundamente movilizada en esa división, porque puede haber sociedades divididas en las cuales en las cuales finalmente no estén los distintos sectores movilizados. Aquí había, un conflicto que dividía a la sociedad chilena y un enfrentamiento, no digo enfrentamiento necesariamente físico, pero había un enfrentamiento entre la sociedad dividida entre estas dos posiciones. Digo, al final
Uno, que vivía ese momento como un gran momento de emancipación, como nunca lo había vivido en Chile. Como me lo diría en la época de la dictadura, un taxista que me decía: nunca en mi vida, nunca habíamos ganado, y estamos hablando de clases medias, sectores medios, nunca habían los sectores medios vivido mejor y nunca se habían organizado para votar un gobierno, como ahí. Y me decía lo que había sido para él la experiencia de vida, pese a las enormes dificultades de vida cotidiana que había. Había un sector que lo vivía como emancipación, como gesta heroica de la cual ellos formaban parte. Y había otro que vivía eso mismo, como, no digo los sectores dominantes al respecto, que era obvio, porque veían amenazado su modo de vida, su poder, etc. Pero había otros sectores medios, incluso sectores podrían ser de derecha, pero que sentían una profunda amenaza, precariedad, temor, que veían la emancipación de los otros como la marcha de los bárbaros sobre ellos. Por supuesto, eso todo digamos, proclamado también por los medios de comunicación, por lo que era el mundo de la derecha. Pero había esa sensación, es decir, la percepción que sus vidas desaparecían, justificada o injustificadamente, que el modo de vida de ellos desaparece. Entonces, tenemos en ese sentido un proyecto, y hay que, complejo esto porque hay que, por supuesto, explicarlo mucho más, es un proyecto fracasado, es un proyecto que no logra hacer que toda la sociedad, no aquellos que van a desaparecer como clase dominante, porque el resto de la sociedad se va a sentir, va a ser también un momento de emancipación, de exaltación y de capacidad de una vida mejor. No lo viven así. Y eso es también responsabilidad de quien desata las transformaciones, de no haber tenido esa capacidad de cooperación social. Porque eso, en cambio, la derecha sí tuvo la capacidad de hacerlo. Y eso yo creo que es fundamental de considerarlo. Por otro lado, estamos en presencia de un capitalismo en descomposición, sin un orden económico alternativo, sino simplemente en descomposición. Y la expresión de que tiene que ver con, digamos, el acaparamiento, el mercado negro, la especulación, la alta inflación, todo eso es un capitalismo en descomposición. Con la posibilidad, digamos, con la potencialidad que había de construir un reemplazo de ese orden capitalista a través del manejo de la economía, del área de propiedad social, etc. Pero no es así. Entonces, hay un capitalismo en descomposición y un Estado en descomposición. Usted se da cuenta que, producto, por supuesto, de la conspiración, todo eso, por un lado están las Fuerzas Armadas, por otro lado está, digamos, está el presidente solo, el poder legislativo que lo declara inconstitucional al presidente,
al igual que el Poder Judicial. Entonces tenemos un Estado que ha perdido la capacidad de ser el elemento que mantiene la unidad de la nación. Eso, no estoy diciendo que sea esa situación, ahora estoy haciendo análisis de cuál era el balance de la sociedad chilena en ese momento. No estoy diciendo que eso sea solo responsabilidad del gobierno, para nada. Pero esa era la situación. Y entonces, ¿qué es la situación más proclive para un golpe de Estado? No vamos a analizar cuál era el rasgo de las Fuerzas Armadas, pero que tiene inicialmente, básicamente, un proyecto de lo que se ha llamado consenso de término. No hay proyecto aún en el golpe militar. Es claramente un proyecto puramente reactivo, si ustedes quieren. Terminar con esto. Y entonces, lo que va a necesitar para iniciar el segundo proceso de transformación, que es un proceso de refundación autoritaria regresiva, va a ser el componente de los civiles, de los grupos intelectuales y económicos, fundamentalmente, con el apoyo, por supuesto, norteamericano, para generar un proyecto. Durante los 2 primeros años, tal proyecto va a ser puramente reactivo. Se trata solamente de matar, de hacer desaparecer, de destruir. A partir del año 75 se vislumbra un proyecto económico, social y un proyecto político. Y ambos, que vamos a llamar, ¿no es cierto?, el orden neoliberal y un proyecto autoritario, ya no solo de dictadura, sino un proyecto de régimen político autoritario de largo plazo. Ambas cosas quedan consagradas en algo que ninguna de las otras dictaduras latinoamericanas logró hacer, que es institucionalizarse a través de una constitución, dejando planteado entonces hacia el futuro el problema de la constitución, además de todo lo que había sido la masacre, como diría acertadamente Manuel Guerrero, la masacre, el mini genocidio, pero finalmente genocidio al fin. Todo eso existe. Pero lo que queda es un proyecto fundacional que ninguna otra dictadura logró realizar en América Latina. De las dictaduras que estamos hablando del periodo de los 60 para adelante. Es decir, un nuevo orden social. Y eso es digamos, uno diría, desde ese punto de vista, independientemente que uno lo rechace por completo, fue un proyecto triunfador y exitoso. No solo haber dado el golpe, eso todas las dictaduras terminaron con lo anterior, es decir, la parte reactiva la realizaron, pero la parte fundacional o refundacional, la dictadura chilena es la única. Y por lo tanto, lo que va a quedar de la sociedad para adelante, todos los aspectos de ella, y eso no pasa en ningún caso en las otras dictaduras similares, que en materia represiva fueron muy parecidas. Todos los aspectos de la vida social van a quedar marcados por el proyecto económico social. La salud, las pensiones, la organización territorial, lo que pasa con el agua, todo. No hay nada que no sea en la vida de hoy, con las transformaciones que se van a hacer, con los mejoramientos que se van a hacer durante el tercer periodo o proyecto de transformación, va a estar presente en la sociedad. En ese sentido, es una dictadura militar
profunda, uno diría horrorosamente exitosa. Logra cambiar la sociedad chilena. Y eso tiene efectos muy importantes. Ahora, no hay tiempo para analizarlo, pero lo que ocurre con la oposición a la dictadura es básicamente, yo diría, hay un primer momento que es simplemente de rechazo, de sobrevivencia, de resistencia. A mí no me gusta cuando se usa la resistencia como el momento más avanzado. La resistencia es el momento más elemental de una oposición, es de tratar de salvarse a sí mismo y los aparatos organizacionales, en fin. A ese periodo va a surgir, va a suceder un periodo en el cual el papel de la Iglesia Católica y de un tema nuevo para la izquierda, que es el tema de los derechos humanos. Eso no estaba en los proyectos de izquierda, ni en los proyectos de nadie. Era una retórica que no se sabía mucho qué es lo que era. La Iglesia tampoco es, en su tradición, partidaria de los derechos humanos, ella es partidaria de los derechos divinos. Pero, digamos, en la Iglesia Católica y sobre todo, yo diría, lo que son las organizaciones internacionales, lo que es el papel que juega el Holocausto en hacer que en las Naciones Unidas y que en el conjunto de la humanidad aparezca este tema, más allá de capitalismo, socialismo, o lo que fuera, que eran los grandes debates de la época, este tema. Pero que los actores todavía no lo habían internalizado. Y ese tema, entonces, los derechos humanos aparece como un tema fundamental, que es lo que domina todo el periodo, pero especialmente el primer periodo, que tiene que ver con resistencia. Y hay un momento, no hay tiempo para analizar eso, hay un momento entonces en que el problema ya no es solo la resistencia, sino esto dura, ¿cómo se sale de esto? Y aquí yo diría que hay un gran aprendizaje. En la medida que me tocó participar en eso, lo celebró mucho, que es el de la renovación socialista. El entender que no hay socialismo sin democracia, que es lo que aprenden los europeos, y sobre todo el Partido Comunista Italiano, y después el español, pero el español más tardíamente, pero sobre todo el Partido Comunista Italiano, que aprende eso. Y en los discursos de Berlinguer lo que hay es básicamente decir lecciones de Chile. Si nosotros tomamos el poder, le dicen a los demócratas cristianos, si nosotros ganamos las elecciones y las vamos a ganar, no gobernamos si no es con ustedes. Porque las grandes transformaciones que hay que hacer provocan tal tipo de reacción que solo se pueden enfrentar con la mayoría. Y Cuñal le va a decir desde Portugal, no es necesario mayoría, basta con una minorías cualitativas o minorías significativas. O mayorías cualitativas, no cuantitativas. Y el Partido Comunista Italiano va a insistir en lo otro. Y ahí entonces, este es, digamos, también el aprendizaje que hacemos acá, en Chile. Y lo que hay es entender que entonces terminar con una dictadura, que es un tema que realmente el término de la dictadura es algo que se plantea a partir cercano a los 80. Antes, sobre todo, el periodo, yo diría, de resistencia. Resistencia a la masacre, pero también resistencia en los distintos sectores a las reformas que está haciendo este proyecto. Y a partir de los 80, diría yo, en torno a eso, y sobre todo en torno a la Constitución, a partir de que el gobierno, la dictadura militar establece una Constitución, con lo cual asegura un largo periodo de institucionalización, etc., surge el debate de, bueno, ¿cómo se sale de esto? Y ahí van a surgir, por razones que no tenemos tiempo de construir la síntesis ya de los 3 puntos que he nombrado. Ya.
Entonces, ahí es donde surge la tensión dentro de lo que había sido la izquierda entre el Partido Comunista, el Partido Socialista y la construcción de una coalición de centro-izquierda para terminar con la dictadura, que es lo que va a ser la Alianza Democrática, Concertación, etcétera, y que sin salidas de otro tipo, lo que tiene que hacerse es entrar en la fórmula que tenía la dictadura para continuar, que fue a través, y que establecía en su Constitución, que era el plebiscito. De ahí se inicia el tercer proceso, que es el proceso de democratización, y que yo digo que es un proceso parcial, porque lo que busca básicamente es establecer un régimen democrático que termine con la dictadura y superar los déficits. No más que eso, superar los déficits del modelo económico-social. No hay tiempo para hacer el balance de eso, pero ese es el proyecto de la Concertación de Partidos por la Democracia. Y la dificultad, incapacidad, no deseo, no nos metamos en eso, la dificultad de la concertación, de los gobiernos de la concertación, de ir más allá de la superación de los déficits y plantearse el tema de una superación del orden social y de una reconstrucción política, pero sobre todo superación del orden económico-social, es lo que va a significar un distanciamiento del mundo social de lo político, que es lo que se va a expresar ya en el 2011-2012, que lo va a retomar Bachelet para transformarlo en proyecto de transformación, pero que va a finalmente cristalizar de alguna manera en el estallido. Y el estallido lo que va a significar va a ser fundamentalmente el rechazo sin proyecto y sin proceso del orden social y el rechazo del orden político en el sentido de un orden político, no rechazo a la democracia, pero sí rechazo al mundo de la política, que ya ha perdido la conexión con la sociedad, al mundo de las élites políticas. Y entonces la clase política es la que va a canalizar, curiosamente, ese proceso, pero con una particularidad, que a diferencia de cooptarlo, lo va a devolver a la sociedad a través del proceso constituyente y también con el otro instrumento, que es el gobierno del presidente Boric, pero que están básicamente unidos. Y esa sociedad, esos actores sociales, que son los encargados de realizar el proceso definido por la clase política, son ustedes, los independientes, los movimientos sociales, los que tomen las decisiones y los que hagan la nueva Constitución, fracasa y es derrotado. Y entonces la cuestión, y ahora me voy a las tres conclusiones que quiero plantear al final, rápidamente, entonces lo que se está en presencia es del término interrupción del proceso de transformación o del inicio de un nuevo proceso de transformación, de restauración conservadora, que no es lo mismo que ha sido la derecha hasta ahora, digamos, durante los periodos de la concertación, que era simplemente negociar, impedir alguna reforma, aceptar otra, en fin, sino establecer un nuevo orden que yo creo que no cuestiona la formalidad democrática, pero sí el contenido. Es decir,
volver, digamos, restaurar una sociedad, generar una sociedad conservadora. Y esto entonces nos lleva a las tres conclusiones que quería decir muy rápidamente. La primera tiene que ver con los proyectos. Y estamos, yo diría, en ausencia de un proyecto de izquierda. No digo de programas de izquierda, pero de proyectos como lo conocimos, vía chilena al socialismo. Establecer la democracia. Estos son proyectos que llevan a procesos. Lo que tenemos ahora es porque la sociedad se ha transformado profundamente. Porque la sociedad ya no se expresa solo en clases sociales, sino en multitudes, en identidades. Y en que rechaza la política, tenemos entonces la ausencia de un proyecto que dé cuenta de eso. Ese es un primer problema. Un segundo problema es el problema de los actores políticos. Y en ese sentido, los actores políticos mismos, si uno toma lo que es la izquierda, tenemos una izquierda constituida, en mi opinión, básicamente por tres grandes sectores: el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista. Y si decimos que el Partido Socialista no es izquierda o no lo queremos tratar como izquierda, simplemente entonces pasamos a ser un porcentaje muy mínimo. De modo que hay que aceptar y entender. Y por lo tanto entender que la coalición básica de si es que hubiera un proyecto, la coalición básica es una coalición de estos tres sectores, en los cuales hay uno que es muy problemático, que es el Frente Amplio, al cual yo pertenezco, pero que es porque todavía es a su vez una coalición. Reunificación o unificación del Frente Amplio, definición del socialismo claramente en este punto y coalición en la cual que gane el más mejor, pero todos tienen el mismo derecho. No hay unos que son privilegiados sobre otros. Pero esa tampoco resuelve el problema, porque entendamos que Allende sacó 37% y hoy día la conjunto de la izquierda es un 38%. Se sigue siendo lo mismo. Y eso es gravísimo. Antes podríamos haber dicho, entonces vamos al centro. Discutamos con el centro una coalición de centro-izquierda, pero en la cual no sea un centro hegemónico, sino que se dispute, como fue en los gobiernos de la concertación, sino que disputemos eso. ¿Y dónde está el centro? Desapareció. Incluso si hubiera un centro, el problema, el tercer problema tiene que ver con que en esta sociedad ya los actores políticos partidarios no representan, no expresan a esa sociedad. Más bien hay un rechazo. Se vota por el que se vota para que gane uno y se vota después contra el que ganó. Salvo los núcleos. ¿Los núcleos de qué tipo? Los núcleos partidarios, ¿no es cierto? Hay núcleos duros, y los nichos, o los nichos partidarios y los núcleos identitarios. Pero hay 5, 6, 7, 8 millones que son otra cosa, que tienen identidades no ideológicas, que no se sienten de centro, derecha, izquierda, porque no saben lo que es eso ni les interesa, y que se definen en términos de sus afectividades e intereses momentáneos.
todo el problema entonces cómo se reconstruye esa relación. Y mientras eso ocurre, mientras se busca un proyecto, una coalición y una forma nueva de relación con la política, lo que está surgiendo es la capacidad de un sector de derecha de haber resuelto esos tres problemas. Y sería el de una restauración conservadora. Ese es el gran drama, yo diría, de hoy. Y perdón por haber tomado el tema. Muchas gracias, Manuel Antonio. Primero, entendemos claramente la dificultad de hacer un análisis que corresponde a 50 años, pero también la gran virtud de esta ponencia ha sido de que ha podido conectar con el presente en el marco, y claramente parece que te inspiraste muy bien en la matriz, porque pone los actores, pone los partidos, las ideologías, los sentidos. Aquí solo quisiera plantear dos temas para ir cerrando la conferencia. Son la primera, el tema sobre la razón que se está planteando finalmente al final de tu intervención, en el sentido práctico de la restauración conservadora, pero esta restauración conservadora es lo más básico y clásico de la reiteración de la idea fuerza que hacen simbolismo o construyen simbolismo en la restauración conservadora, es decir, de nuevo, la conceptualización de la nación, la conceptualización de para qué tenemos el Estado, pero además con una reconfiguración de estos espacios, y estos espacios de debate ideológico que tiene la ultraderecha, entendiendo de que ellos inclusive plantean que el retroceso del Estado va más allá de lo que la derecha tradicional creía. Es decir, están pidiendo que ya definitivamente quedemos en lo que algunos ideólogos le llaman la catalaxia, es decir, la dominación entre los dominantes y los dominados sobre la base de una relación de mercado, y ese mercado ojalá en el método más anárquico posible. Un elemento que está ahí. Y el otro elemento que nos parece es que en definitiva también, entendiendo de que se asumió la salida de la dictadura como uno de los elementos ideológicos que son los derechos humanos, hoy día, ¿dónde quedan los derechos políticos y sociales en este debate actual sobre la base de la reconstrucción de la izquierda que estuvo muy vinculada desde el año 54 a los derechos políticos y sociales y cómo ellos fueron elementos que fueron generando integración al sistema político? Porque la exclusión antes del 54 era total, si era hasta censitaria. Entonces, estos dos elementos que se están conjugando en tus conclusiones, bueno, ¿Del 54? ¿Por qué del 54? ¿Eh? ¿Del 54 eres tú? Inclusive la situación de la exclusión antes del 54. El voto de las mujeres, ¿cuándo fue? ¿50 y? El 52. 52. Inclusive antes ya había exclusiones. 54 en adelante se empiezan a hacer acciones de inclusión por vía de derechos políticos sociales. Eso es lo que quiero decir. ¿Eh? Entonces, ¿cómo eso hoy día se vuelve a reinstalar en términos reales, en términos de derechos políticos? Hoy día veíamos exclusivamente que se están aprobando de dejar pagar contribuciones, no más de retribución de la riqueza, sino que seguimos asumiendo estos espacios. Entonces, en esos dos marcos, ¿cómo tú ves hoy día hacia dónde debería avanzar un proyecto, entre comillas, emancipador, o reconfigurar los objetivos de ese proyecto emancipador que ha tenido una tradición la izquierda en Chile? No sé, pero te diría que lo que habría que ponerse de acuerdo bien es en el diagnóstico este. Yo sí creo que hay esa posibilidad, por algo lo mencionaba. Porque alguien podría decir, no, lo que vamos a tener es un estancamiento de cualquier proceso conservador. Digamos, uno puede decir que hay tres escenarios, ¿no es cierto?, posibles. Uno es restauración conservadora, o sea, con un proyecto, con actores y con programas, digamos. Uno podría decir que el otro es el estancamiento. El estancamiento
de procesos de transformación, por ejemplo, es lo que ocurre en el periodo de Lagos hasta el segundo gobierno de Bachelet, ¿no es cierto? En que no hay propiamente una reversión, pero hay proyectos digamos, no hay proyectos tampoco. Hay negociaciones, programas de gobierno, reforma. Y eso es lo que uno pensaba que podía ocurrir y es a lo que se aspiraba una vez que se fracasó en el proceso constituyente. El ideal era algo que siempre consideramos que estábamos en contra y, sin embargo, era lo mejor posible, la propuesta del comité de expertos. ¿Cómo se llama? ¿Los nombres? ¿Cuál es ese? El comité de expertos y el otro el comité de sanción, no me acuerdo. No. De comité de expertos, claro. O la convención. No, la convención ya no. El comité de expertos, no, porque hoy día todos defendemos algo que no nos gustaba nada, que era que los expertos propusieran, estamos siempre recurriendo a que se vuelva al comité de expertos, en la que estuvo nuestro querido amigo Alexis Cortés. Bueno, entonces, digo, ahí, ¿qué iba a generar eso? Iba a generar un proceso de estancamiento, pero también de posibilidad de transformación. Es decir, incluso la palabra no era mala, era habilitante. Un orden político habilitante para proyectos de transformación que podían realizarse o que podían no realizarse. La Constitución actual, a mi juicio, camina en la línea, en el orden, ¿cómo se llama esta? Esta es la Convención, ¿no es cierto? La Convención camina en el sentido de un proyecto ideológico de restauración conservadora. Y frente a eso, lo que cabe, a mi juicio, es lo que cabe cuando hay este tipo de propuestas integristas. Pensemos en, digamos, mutatis mutandi, guardando todas las distancias, Le Pen, en Francia. Entonces, ¿a qué apelas tú a eso? A una cosa que los comunistas estuvieron muy acostumbrados en una época, a todas las fuerzas democráticas, nacionales y sociales, para la oposición a eso. Insisto, eso era más fácil en la época en que esas fuerzas eran los partidos. Entonces se junta, ¿no es cierto?, Chirac con comunistas y todo para eliminarlo. Hoy día ese llamado es mucho más difícil. Pero incluso, te diría, la manera como se fraseen las cosas, y lo que me detuve un poco en la época de la Unidad Popular, era este tema de la importancia de la retórica, la importancia de cuál épica hay. Lo que hay que impedir, a mi juicio, hoy, sin que eso signifique que lo que se pueda hacer de transformaciones se haga, pero lo que hay que impedir es que se constituya una masa electoral que vota a veces a la derecha, a veces a la izquierda, que vota contra algo, que se convierta en masa de apoyo, en clientela consolidada del proyecto conservador. Y tú te das cuenta, y eso es una cosa que tenemos que pensar, que parten con el 44%. Se parte con el 44%. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos permanentemente es
¿Por qué nunca superamos el 38%? En un momento determinado, Allende llegó al 44%. Y en el peor momento, desde el punto de vista de las condiciones de vida de la gente. Entonces, ese es el gran problema. Y no se tienen los instrumentos que en otra época ayudaban a esto. ¿Cuáles eran? Medios de comunicación. Los medios de comunicación, digamos, los partidos todos tenían medios de comunicación. No tenemos eso, no hay. Tenemos una cosa mucho más complicada para construir mayorías estables, sentidos comunes que no sean pura suma de individualidades e identidades, que son las redes, que es un desastre. No tenemos eso. Los partidos, ya decíamos, no bastan. No tenemos el sistema educacional. No tenemos el sistema educacional de otra época que te generaba, porque la mayoría era de educación pública, te generaba determinado tipo de valores. Hoy día, eso no es así. No hay valores comunes a través del sistema educacional. Tampoco tenemos instituciones como las iglesias, en las cuales nadie cree mucho. Entonces, es bastante complejo sobre cómo construyes tú una cierta mayoría de sentido común contra el país. Pero esto implica, simplemente cuando digo, claro, yo no tengo la solución, pero eso implica que tienes que pensar eso. Tienes que pensar que probablemente la manera como formulaban los proyectos clásicos ya no son los que te sirven para eso. Si es que de lo que se trata es fundamentalmente de salvar la posibilidad de mantener la potencialidad de proyectos transformadores, pero eso significa que no se instaure un orden conservador. No creo que sea una tarea también muy fácil para ellos. Pero te quiero hacer ver que no es la responsabilidad hoy día. Ahora, esa es la responsabilidad histórica. Pero hay una responsabilidad histórico-concreta que tiene que ver también con que hoy día la izquierda es gobierno. Es un gobierno minoritario, bastante bloqueado. Pero, por lo menos entonces, que el conjunto, en lo que tiene, hable un solo lenguaje, respete que haya discusiones o posiciones distintas, pero que no tenga tres almas, en que cada una, si no le gustó lo que propuso, entonces no está de acuerdo y vota en contra en el Parlamento. Entonces yo creo que ahí hay una tarea que es fundamental, que es estrictamente política, no resuelve el otro problema. Pero por lo menos lo mínimo. Por lo menos tienes un gobierno. Será minoritario, pero tienes un gobierno. Bueno, que ese gobierno, el mundo de izquierda y centroizquierda, tenga, la cohesión, porque finalmente un 38 o 40% duro no digo en el sentido de no ser capaces de conversar, negociar, etc., pero digamos un núcleo cohesionado, cohesionado, bueno, no es poco. Lo que pasa es que tampoco lo tiene. Es cuestión de ver lo que pasa al interior de los distintos partidos. Están tensionados. Entonces, ¿cómo es posible que puedan hacer una coalición realmente cohesionada si internamente tienen problemas? ¿Para qué decirlo? Es el caso particular, ¿no es cierto?, de los debates en torno al Frente Amplio. Entonces, yo creo que eso parte por ahí, sabiendo que eso es muy limitado porque no toca a todo el mundo social, pero por lo menos tener eso y no tener a un presidente relativamente abandonado.
no digo abandonado en que se sea desleal, pero de no ser los partidos el espacio en que se construye una cierta relación con el presidente, de mostrar al país. Entonces tú tienes al presidente obligado a hacer discursos que tienen que cambiar cada vez. Y eso no es responsabilidad, a mi juicio, de él. A veces pasa, a mi juicio, con los partidos que apoyan, o sea, que son los partidos de gobierno, a veces pasa lo que pasó con el Partido Socialista y Allende. Muy bien. Estimado Manuel Antonio, una excelente exposición, siempre con el grado de incertidumbre que se nos está presentando en el presente, que es bueno, porque hay que seguir reflexionando. Son las 8:30, lamentablemente estamos listos porque se acaba también la transmisión, el compromiso que tenemos con todos, y así que vamos a dejar planteado para ya mañana los nuevos debates que vienen. Recuerden que mañana viene todo el debate sobre vivienda, sobre el tema internacional y cómo también este mismo debate que nos acaba de plantear está en otras latitudes. De hecho, los amigos argentinos están a punto de llegar a ese debate forzadamente después de los resultados electorales en Argentina. Y finalmente también colocarnos en el centro, también reconocer el debate que nos va a traer Michel Louis sobre también lo que es el efecto en Europa de lo que fue hace 50 años del golpe militar en Chile. Así que nuevamente agradecerte, Manuel Antonio, tu haber venido después de estar convaleciente todavía. Y bueno, ahí también es tu casa, siempre la he tenido, así que cuando usted guste también lo vamos a tener invitado. Así que nos vamos a reservar inmediatamente el primer fin de semana de enero en la fiesta de los abrazos. Por favor. Con todo gusto. Encantado. Muchas gracias. Hace gracias. tiempo que no me invitan a ella. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y perdonen de nuevo por el retraso.